Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 102, Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 8, capítulo 9. Obediencia y victoria. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esa ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche. Con estas órdenes ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla, tal como nos los ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó a revisar el ejército y junto con los jefes de Israel, se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esa manera una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entrando en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los tendieron la emboscada, habían tomado la ciudad y la habían incendiado. Se volvieron
y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai. Y así, estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos. Regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra, todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran en la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese monto de piedras permanece hasta el día de hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué levantó en el monte de Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar, es decir, que no había sido trabajada con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocausto y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban a pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en los hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Capítulo 9. Astucia de los Gabaonitas. Capítulo 9. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la mañana, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, javeos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino roto y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y le dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado
con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún trato con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirle. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que hizo en Egipto y de lo que hizo a los 2 reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron nos preparáramos para el largo viaje y que le diéramos a ustedes siguientes mensajes. Deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 14, verso del 15 al 35. Parábola del gran banquete. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichosos el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar, para que se llenen mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. El precio del discipulado. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz me sigue. No puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey
¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no podrá ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 44, verso del 13 al 26. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el hazmerreír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que injurian y me ultrajan, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles, sino hemos apartado de tu senda, pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales. Nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no los habría descubierto? Ya que Él conoce los más íntimos secretos. Nos tratan como ovejas para el matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven, ayúdanos, y por tu gran amor, rescátanos. Meditación del día de hoy. Podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 14, estudiando hoy, viendo esta parábola, el precio del discipulado. Cuando Jesús trata de mostrarle a sus discípulos una enseñanza. Realmente necesitamos crear discípulos. Necesitamos ser esos soldados y justamente el Señor habla que somos esos mensajeros que estamos preparando el camino. Muchas veces nos preguntamos si el Señor nos usará, si el Señor hará algo para que nosotros podamos ser vistos o usados. ¿Les ha pasado? Pues el Señor hoy te recuerda que no necesitas un púlpito para llevar la palabra de Jesús. El amo en la parábola de Jesús envió a su siervo a decirles a los invitados del banquete que todo estaba listo. Otro cuadro de un mensajero preparando el camino. La parábola hace alusiones personales cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios todavía está enviando sus mensajeros para preparar ese camino, preparar esa venida que está muy cerca. Tú y yo somos esos mensajeros que comenzamos a preparar ese camino. Te hago yo la pregunta, ¿te encantaría que Dios viniera ya por ti? A mí me encantaría, pero Dios está dando oportunidad para que sus hijos sigan labrando, preparando ese camino, porque pronto estará con nosotros. Bendiciones.